Mi propia hija me llamó muerto de hambre sin saber que guardaba una herencia millonaria. Esa frase cambió nuestras vidas para siempre. Soy Julián y comparto esta historia porque necesito que conozcan la verdad que nunca me atreví a contar. Durante años guardé silencio, contuve las lágrimas y fingí sonrisas, viviendo como si el amor de mi hija bastara para sostenerme. Hasta que un día pronunció esas palabras devastadoras: «Eres un muerto de hambre». Esa frase sigue resonando en mi mente como un eco implacable. Tal vez pienses que exagero, que son palabras dichas en un momento de ira juvenil. Pero cuando vienen de quien entregaste tu vida entera, cada sílaba se incrusta como una daga en el alma. Yo no era solo su padre, era su protector, su refugio, su mundo. Y en ese instante cruel, me convertí en nada más que un estorbo sin valor. Déjame explicarte por qué fue tan doloroso. Cuando nació Valeria, yo tenía apenas 22 años. Clara, mi exesposa, era mi gran amor, mi compañera de sueños. Imaginábamos construir un hogar sólido, aunque comenzáramos desde abajo. Un cuarto rentado con paredes húmedas y un colchón en el suelo. Sin recursos ni planes claros, pero cuando sostuve a mi hija recién nacida, juré darle todo lo que yo jamás tuve. Clara perdió la paciencia rápidamente. A los 3 años ya hablaba de la vida que se le escapaba. Yo trabajaba día y noche, cargando mercancía en una bodega durante el día, ayudando en una taquería por las noches. Regresaba exhausto, pero pleno al ver dormir a mi pequeña. Clara tenía otras aspiraciones: lujos, ropa elegante, escapatorias de nuestra realidad. Un día simplemente desapareció, dejando solo una nota helada: «No nací para esta vida. Quédate con tu hija, yo necesito vivir». Me quedé solo con Valeria y desde entonces mi vida se redujo a una sola misión: hacerla feliz. Cambié mi juventud por pañales, por noches en vela, por aprender a peinar coletas torcidas que siempre me salían mal. No me importaba. Lo único que importaba era verla sonreír. Recuerdo una Navidad en la que no tenía dinero ni para un regalo. Vendí mi vieja bicicleta, la única cosa que era mía de verdad, para comprarle una muñeca. Nunca olvidaré cómo me abrazó aquella mañana. «Gracias, papi, eres el mejor». En ese momento supe que todo valía la pena. Los años pasaron y mi hija creció. Se convirtió en una joven brillante, con calificaciones excelentes y sueños grandes. Yo me partía el alma para pagarle la escuela, los útiles, las excursiones. Muchas veces me quedé sin comer para que ella no pasara vergüenzas frente a sus amigas. La veía crecer con orgullo, convencido de que, aunque Clara me había dejado, Valeria jamás me abandonaría. Pero la adolescencia trajo consigo un muro invisible. De pronto, ya no quería que la acompañara a la escuela. Le molestaba que mi ropa estuviera gastada, que mis zapatos tuvieran parches. Empezó a compararme con los padres de sus amigas, hombres con autos nuevos, camisas planchadas y relojes brillantes. Yo trataba de explicarle que mi amor valía más que todo eso, pero sus ojos ya no lo veían. La frase final llegó un sábado por la tarde. Ella quería dinero para salir con sus amigos y yo simplemente no tenía. Había pagado la renta y el recibo de luz y me quedé seco. Le dije que lo sentía, que la próxima semana se lo daría. Entonces ella explotó: «Siempre lo mismo contigo, papá. No tienes nada. Eres un muerto de hambre. Me das vergüenza». En ese instante sentí que mi corazón se rompía en 1000 pedazos. La miré con incredulidad, tratando de reconocer a la niña que un día me dijo que yo era su héroe. Pero no la vi. Vi a una joven desconocida con desprecio en la mirada. Y lo peor, vi a Clara en sus gestos, en su tono. Vi que la historia se repetía. Lo que Valeria no sabía, lo que nadie sabía, es que desde hacía 2 años yo guardaba un secreto. Un viejo tío lejano, al que apenas había visto en mi infancia, me había dejado como heredero de una fortuna inesperada. Terrenos, propiedades, cuentas bancarias. Cuando el abogado me lo informó, sentí que era un milagro, pero decidí no decir nada. No quería que mi hija me quisiera por dinero. Quería comprobar si el amor que nos unía era real. Y aquella tarde, cuando me llamó muerto de hambre, entendí la respuesta. Entendí que quizá me había equivocado al esconder la verdad. O tal vez no, porque si lo hubiera dicho antes, habría sido diferente. ¿Me habría amado de verdad o solo por conveniencia? Lo único cierto es que ese día empezó mi verdadera prueba.
Una prueba que no buscaba riquezas, sino recuperar mi dignidad. Esa noche no pude dormir. La frase "muerto de hambre" se repetía una y otra vez en mi cabeza como una condena. Caminaba de un lado a otro en el pequeño cuarto que aún llamábamos hogar, con las paredes descascaradas y el techo que goteaba cada vez que llovía. Pero ya nada de eso importaba. Lo que me dolía no era la pobreza, era sentirme invisible para la única persona por la que había renunciado a todo. Al amanecer me vi en el espejo, ojeras profundas, barba descuidada, la piel marcada por los años de trabajo pesado. Me pregunté si acaso eso era lo que mi hija veía, un hombre acabado, insignificante, sin futuro. Y entonces pensé en el sobre que guardaba en un cajón secreto, el que contenía los documentos de la herencia que había recibido. Nunca se lo mostré a nadie. Era mi carta escondida, mi única prueba de que mi vida no había sido tan miserable como parecía. ¿Pero qué debía hacer? Si se lo revelaba a Valeria, ¿cambiaría algo? ¿Me pediría perdón? ¿O me vería solo como un billete andante, igual que su madre? Pasé horas con el sobre en las manos, sin atreverme a abrirlo. Los días siguientes fueron fríos. Valeria apenas me dirigía la palabra. Se encerraba en su cuarto, pegada al celular, riendo con amigos que jamás sabrían lo que yo sufría. Yo me refugiaba en mis recuerdos, en las veces que ella corría a mis brazos cuando era niña, en los dibujos que me regalaba con la frase "Te amo, papá". Esos papeles arrugados eran ahora mi único tesoro. Una tarde, mientras limpiaba la mesa, escuché un golpe en la puerta. Abrí y lo último que esperaba sucedió. Clara estaba allí, mi exesposa. La mujer que me abandonó estaba de pie frente a mí, con el cabello perfectamente peinado, un vestido caro y un perfume que llenó todo el pasillo. «Hola, Julián», dijo con una sonrisa falsa. «¿Podemos hablar?» No supe qué decir. Apenas logré un «¿Qué haces aquí?». Ella se metió sin esperar invitación, como si aún tuviera derecho. «Me enteré de lo de tu tío», soltó de inmediato. «Vaya sorpresa, ¿no? El pobre Julián ahora es millonario». Sentí que la sangre me hervía. ¿Cómo demonios lo había descubierto? El abogado me juró discreción. Clara se sentó en la vieja silla del comedor y me miró como quien analiza una presa. «Valeria no sabe nada, ¿cierto?», preguntó con malicia. «Pues debería. Ella tiene derecho a esa herencia tanto como tú». Yo vine a asegurarme de que no la malgastes. Quise gritarle que no tenía derecho, que nos había abandonado, pero me contuve. Respiré hondo y le respondí con frialdad. «Te fuiste hace 15 años. No tenías problema en dejarme solo criando a nuestra hija. Ahora no vengas a fingir interés». Clara rió con sarcasmo. «No me malinterpretes, Julián. Yo no quiero volver contigo, pero Valeria merece un futuro, y si tú no sabes manejar ese dinero, yo sí puedo hacerlo». La furia me recorrió entero. Pensé en la frase de mi hija, en la indiferencia que me mostraba y de pronto comprendí. Clara no venía solo por el dinero, venía a recuperar influencia sobre Valeria. Y lo peor era que mi hija, en su resentimiento, podía aceptar cualquier palabra de su madre. Ese mismo día, Clara la buscó. No tardó mucho en convencerla de salir a tomar un café para ponerse al día. Yo los vi alejarse desde la ventana, con el corazón hecho un nudo. ¿Qué le diría? ¿Qué veneno sembraría contra mí? Las semanas siguientes se volvieron un infierno. Valeria ya no me hablaba, o lo hacía con desprecio. Me acusaba de esconderle cosas, de ser egoísta, de no pensar en su futuro. No necesitaba preguntar quién le llenaba la cabeza con esas ideas. Era Clara. Una noche finalmente explotó. «¿Es cierto que tienes dinero?», me gritó Valeria. «¿Es cierto que me ocultaste una herencia?». Me quedé helado. No podía negarlo. Caminé hacia el cajón, saqué el sobre y se lo mostré. Ella lo arrancó de mis manos con rabia y comenzó a leer los papeles. Sus ojos se abrieron como platos. «¿Todo esto es tuyo?». «Terrenos, cuentas, propiedades. ¿Y me dejaste pasar vergüenzas por años? ¿Me dejaste sufrir carencias mientras lo escondías?». Quise explicarle que lo hice porque quería que aprendiera el valor del esfuerzo, que quería comprobar que me amara sin condiciones. Pero mis palabras sonaron débiles. «Eres un egoísta», dijo con lágrimas en los ojos. «Prefiero 1000 veces a mi mamá. Al menos ella no me engañó». Sentí como si me arrancaran el alma. La misma niña que juré proteger,
la misma que fue mi razón de vivir, me estaba comparando con la mujer que nos abandonó. Y peor aún, la elegía a ella. Esa noche lloré como no lo hacía desde que era niño. Pero en medio de mi dolor, algo se encendió en mí. Si Clara pensaba que podía regresar y arrebatarme a mi hija con el poder del dinero, estaba equivocada. Yo ya no era el hombre pobre y derrotado que conocía. Esta vez iba a pelear. Lo que no imaginaba era que la pelea no sería solo por el dinero, sino por mi propia sangre. Las siguientes semanas fueron un campo de batalla silencioso. Clara había regresado a escena con una fuerza devastadora, como si nunca se hubiera ido. De pronto estaba en cada rincón de la vida de Valeria. La llevaba de compras, la invitaba a restaurantes, le hablaba de nuevas oportunidades y de un futuro brillante si aprendía a manejar la herencia correctamente. Y yo me convertí en el villano, el hombre que la había engañado, el que la había condenado a vivir carencias innecesarias mientras guardaba papeles firmados en un cajón. Recuerdo una noche en la que intenté acercarme a Valeria. Toqué la puerta de su cuarto con el corazón latiendo fuerte. «Hija, necesito hablar contigo». Ella abrió apenas unos centímetros, lo suficiente para mostrarme un rostro endurecido, frío como nunca lo había visto. «No quiero escucharte», me dijo. «Tú me mentiste. Prefiero confiar en mi mamá». Y me cerró la puerta en la cara. Me quedé allí parado, con la mano aún levantada como si pudiera detener lo inevitable. Fue en ese momento cuando comprendí que estaba perdiendo no solo a mi hija, sino todo lo que había construido en silencio durante años. Clara, por su parte, comenzó a mover fichas más grandes. Una mañana recibí una notificación legal. Ella exigía representación de Valeria como heredera y reclamaba parte de los bienes, argumentando que aún le correspondía ejercer tutela en ciertas decisiones. No podía creerlo. La mujer que nos abandonó ahora quería el control de mi futuro, de mi dignidad, de mi relación con mi hija. No dormía, no comía. Me pasaba las noches revisando documentos, llamando a abogados que apenas me respondían con frases frías. «Esto puede alargarse mucho. Ella tiene argumentos fuertes. La única solución es llegar a un acuerdo». Pero ¿cómo podía llegar a un acuerdo con alguien que no conocía más que la ambición? En medio de todo ese caos, una carta cambió el rumbo. Era de mi tío, escrita años antes de morir, y que apenas el abogado me había entregado porque podía ser útil. La abrí con las manos temblorosas. Allí, con letra torpe, mi tío explicaba por qué me había elegido a mí como heredero. «Vi en ti un hombre que supo sacrificarse, alguien que entiende lo que es perderlo todo, y aún así levantarse. No quiero que mi dinero caiga en manos de quienes solo buscan lujo. Quiero que uses esto para darle sentido a tu vida y honrar lo que yo nunca pude». Las lágrimas me nublaron la vista. Esa carta no era solo un testamento, era un recordatorio de que alguien había creído en mí, cuando ni siquiera mi propia hija lo hacía. Decidí que no iba a rendirme. Conseguí un abogado joven pero aguerrido, dispuesto a enfrentarse a Clara sin miedo. Empezamos a preparar la defensa. Cada reunión era un viaje doloroso a mi pasado. Facturas antiguas, recibos de renta, pruebas de que había criado solo a Valeria, evidencias de abandono por parte de Clara. Todo estaba de mi lado, menos una cosa: el corazón de mi hija. El día de la primera audiencia, la vi sentada al lado de su madre, tomada de su mano como si fueran cómplices de toda la vida. Me ignoró por completo. Yo apenas podía mantenerme en pie. El juez escuchaba argumentos. Los abogados lanzaban frases técnicas, pero en mi mente solo resonaba una pregunta: ¿en qué momento dejé de ser suficiente para ella? Durante el receso intenté acercarme. «Valeria, por favor, escúchame». Ella me miró con los ojos llenos de rabia. «Ya no confío en ti, papá. Tú no entiendes lo que es darme un futuro. Mamá sí lo entiende». Sus palabras fueron dagas, pero lo que más me destruyó fue escuchar cómo llamaba mamá con orgullo a quien nos abandonó, mientras a mí me reducía a un estorbo. Ese día regresé a casa y estuve a punto de rendirme. Pensé en entregar todo, en firmar los papeles y desaparecer. ¿De qué servía luchar si ya no tenía a quien proteger? Pero algo dentro de mí me detuvo. Una voz pequeña, casi apagada, me recordó quién era yo. No era un muerto de hambre, no era un cobarde. Era un padre, que aunque mi hija no lo viera ahora, algún día comprendería todo lo que hice.
Así que endurecí mi corazón. Empecé a tomar decisiones más firmes. Organicé mis finanzas. Invertí parte de la herencia en proyectos sólidos y comencé a construir un legado que no dependiera de Valeria ni de Clara. Si algún día ella regresaba, encontraría un padre digno, no un hombre derrotado. Lo que no imaginaba era que el siguiente movimiento de Clara sería aún más cruel. Porque cuando la ambición no logra lo que quiere por medios legales, busca destruirte por donde más duele. Y yo estaba a punto de descubrirlo. Clara siempre había jugado con el abandono como si fuera un arma. Durante años me dejó cargar con la responsabilidad de criar a Valeria, y cuando el dinero apareció, regresó como un espectro reclamando lo que no le pertenecía. La justicia finalmente había hablado y su intento de manipulación quedó en evidencia. Pero a pesar de la victoria legal, yo sabía que lo verdaderamente difícil no estaba en los tribunales, sino en el corazón de mi hija. Los meses posteriores fueron una lenta reconstrucción. Valeria vivía con un pie en dos mundos, el que Clara le había pintado con promesas de lujo y el que yo trataba de mostrarle con hechos sencillos, tangibles, honestos. A veces la veía distante, mirando su celular como si buscara respuestas que no podía encontrar en mí. Otras veces se quedaba callada en la mesa, observando cómo yo servía la cena con los mismos gestos de siempre. Era como si intentara reconocerme, como si tratara de descubrir quién era en realidad su padre. Yo no la presioné. Aprendí que las palabras podían ser malinterpretadas, pero los hechos no. Cada semana seguí trabajando en el taller comunitario. Cada día abría la biblioteca y saludaba a los niños que entraban. Valeria poco a poco empezó a acercarse. Primero venía solo a mirar, luego a ordenar algunos libros, después a quedarse más tiempo. Una tarde incluso, la vi corrigiendo la tarea de un niño, riendo con él. Ese sonido, su risa sincera, me devolvió un pedazo de vida que creí perdido. Pero justo cuando pensé que todo empezaba a estabilizarse, llegó un nuevo golpe. Una mañana recibí una llamada del hospital. Clara había intentado quitarse la vida. Me quedé helado. No la amaba, no la extrañaba, pero escuchar que había tocado fondo removió algo en mí. Valeria, al enterarse, estalló en lágrimas y me suplicó ir a verla. En ese momento, tuve que decidir. Podía negarme. Podía recordarle a Valeria todo el daño que su madre nos hizo. Podía usarlo como argumento para alejarla de ella. Pero no lo hice. La acompañé al hospital. Clara estaba pálida, débil, con los ojos hundidos en un mar de tristeza. Por primera vez en años no vi a la mujer altiva y manipuladora. Vi a un ser humano derrotado. No hablamos mucho. Valeria la abrazó y lloró en silencio. Yo me quedé a un lado sin intervenir. Entendí que aunque Clara hubiera sido la raíz de muchas heridas, seguía siendo la madre de mi hija, y negarle ese vínculo sería como arrancarle una parte de sí misma. Esa noche, Valeria se acercó a mí. «Papá», dijo con la voz temblorosa, «gracias por llevarme. Pensé que ibas a odiarla siempre». La miré con calma. No se trata de odiar o no. Se trata de no repetir lo que nos destruyó. Yo no quiero que cargues con rencores que no te corresponden. Ese día, algo cambió en nuestra relación. Valeria empezó a comprender que mi silencio sobre la herencia no había sido egoísmo, sino miedo. Miedo a perder lo único que siempre había sido mío, su amor. Pasaron los meses. Clara entró en tratamiento y se alejó definitivamente de la disputa. Los jueces cerraron el caso con una advertencia. Nunca más podría reclamar derechos sobre mis bienes. Yo no celebré su caída. Aprendí que el odio solo encadena más de lo que libera. Con el tiempo, Valeria y yo comenzamos a hablar de verdad. Una noche de invierno, mientras compartíamos un café sencillo en la mesa de la cocina, me miró fijamente y dijo: «Papá, perdóname por aquella frase. Sé que te lastimé. Llamarte muerto de hambre fue cruel». Yo no entendía nada. Estaba enojada con el mundo, conmigo, contigo, y no me di cuenta de todo lo que hiciste por mí. Las lágrimas me recorrieron el rostro antes de que pudiera responder. La abracé sin palabras porque no había nada que decir. Aquella disculpa no borraba los años de dolor, pero era la semilla de un nuevo comienzo. Hoy, años después, miro hacia atrás y me sorprende lo mucho que cambió todo desde aquella frase. De muerto de hambre, pasé a ser el hombre que aprendió que la dignidad no se mide en dinero, sino en la capacidad de mantenerse firme en lo correcto.
Mi hija, que un día me rechazó, ahora trabaja a mi lado en los proyectos comunitarios. Juntos damos charlas a jóvenes sobre el valor del esfuerzo, sobre cómo el dinero no define la valía de una persona. No, nuestra relación no es perfecta. Discutimos, tenemos diferencias y a veces ella todavía carga con la sombra de lo que pasó. Pero cada día que pasa, cuando la veo ayudar a un niño o escuchar con paciencia a una madre agotada, entiendo que la herencia más grande que puedo dejarle no está en propiedades ni cuentas bancarias, sino en la certeza de que siempre luché por ella, incluso cuando me llamó de la peor manera. Quizá nunca recupere del todo al padre héroe que fui en su infancia, pero logré algo más profundo: convertirme en un hombre real a sus ojos, un hombre con errores, con miedos, con cicatrices, pero que nunca dejó de amarla. Y ahora, cuando alguien me pregunta si valió la pena todo lo que soporté, mi respuesta es clara: sí, porque aunque el precio fue alto, gané lo más importante: el derecho de mirar a mi hija a los ojos sin bajar la cabeza. Porque no soy un muerto de hambre, soy un padre que sobrevivió al desprecio, a la traición y a la mentira, y que aprendió que el amor verdadero se construye, incluso desde las ruinas. Si esta historia te llegó al corazón y quieres seguir viendo más historias reales llenas de emociones, giros inesperados y momentos que te harán reflexionar, no olvides suscribirte a Vox Online. Dale clic a la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Te esperamos en el próximo video.